Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Iniciamos un nuevo año con los mismos problemas. Evidente, inocultable y hasta desvergonzado lo que está pasando con esta última pugna de poderes por cooptar la presidencia del Consejo de la Judicatura, en la cual las personas a quienes dirigen algunas entidades ya se les ve que ni siquiera tienen vergüenza, pues no utilizan argumentos siquiera para tratar de justificar lo injustificable. ¿Qué es lo que va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana? Ese aparente desacato que se ha dado y la situación sobre todo que se ha generado. Gustavo, buenas noches. Un saludo a la distancia para ti, para nuestra audiencia y los mejores deseos para este nuevo año que esperemos cambie en algo respecto de nuestra política nacional. Tú has mencionado un incidente de los últimos días que no es menor frente a la situación calamitosa que se vive en cuanto a credibilidad y confianza de los ecuatorianos en su sistema judicial. Mira que incluso existiendo una orden de la Corte Constitucional para que se designe de manera urgente, rápida, a quien debe ser el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social simplemente sigue burlándose de los ecuatorianos, ratificando que independientemente de las personas que hoy, mañana o en 6 meses se encuentren ahí, la institución para lo único que sirve es para un burdo juego de intereses particulares. ¿Qué hay detrás de la no designación de un nuevo presidente o presidenta de la Judicatura? ¿Qué hay detrás de esta devolución de la terna a la Corte Nacional de Justicia? Yo creo que en este momento el país entero está pendiente del desenlace de esta historia, que podría incluso, como ya hemos visto, terminar en la destitución de aquellos que han provocado este último incidente. ¿Qué se resolvería con esa destitución? ¿Qué camino se seguiría? Creo que se resolvería muy poco frente a lo urgente, frente a lo necesario, frente a la necesidad de terminar con el encargo que se encuentra en este momento vigente respecto de la presidencia de la Judicatura. Sin embargo, sí sería, creo, un castigo ejemplificador aplicando a rajatabla las disposiciones constitucionales y legales por parte quizá de la última institución o de una de las últimas instituciones donde algo se respeta el Estado de Derecho y donde se garantiza en mayor o menor medida el respeto a la Constitución y a la ley. Yo creo que muchas veces las autoridades hacen lo que les viene en gana precisamente por la impunidad que ha reinado en nuestro país, donde se burlan de la norma y simplemente mandan los votos o los criterios particulares frente a cuestiones como esta que estamos viendo y que, nuevamente, insisto, ahonda la crisis que vive la justicia en Ecuador. Lo más delicado de esto es la cooptación que se hace de ciertas funciones claves, y aparentemente esto no tiene remedio en nuestro sistema. Es penoso, es triste ver que incluso hace varios meses se dijo que se iba a designar no solo esta autoridad pendiente, sino otras tantas. Mira que desde Ciudadanía y Desarrollo, como tú sabes, Gustavo, enviamos hace varios meses, por no decir años, esa propuesta de reforma que finalmente se aceptó al reglamento tanto para elegir contralor como otras autoridades de las instituciones del país. La reforma se aceptó y se dijo viabilizaría que tengamos contralor en pocos meses. Ha pasado un año más. Está por terminar el mandato de 4 años del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su integración actual, con muy pocas variables, con las destituciones que ya sabemos. Pero lo cierto es que no tenemos contralor, no tenemos defensor público, no se ha renovado el Consejo Nacional Electoral, no se ha atendido la renovación del Tribunal Contencioso Electoral y ahora, por último, no se designa a quien debe encabezar los distintos procesos administrativos del sector justicia a través del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana sigue burlándose de los ecuatorianos.
Y pase lo que pase, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a tener tiempos turbulentos, incluyendo en esto, por supuesto, la consulta popular. Y ojalá esto no sea el pretexto para una campaña superficial que no analice el fondo respecto de aquella pregunta que aborda la composición actual del Consejo o la otra pregunta vinculada a los procesos de designación de autoridades. Aunque muchos crean que un resultado positivo y la implementación automática y directa de la enmienda constitucional, producto de ese posible resultado positivo, solucione el entrampamiento en el que nos encontramos, hay muchas dudas al respecto. No nos olvidemos que en este caso en particular, Gustavo y amigos, se requieren también reformas legales en un país que nunca ha sabido aplicar la Constitución de manera directa y que siempre ha demandado cambios al interior del legislativo. Un legislativo que, como ya sabemos, mantiene una pugna permanente con el Ejecutivo y ha dado muy pocos resultados pensando en los ecuatorianos. Los pocos que se han podido evidenciar han sido para privilegiar intereses particulares de sus organizaciones políticas o de sus caudillos de turno. Habría que hacer una reconsideración de conceptos en lo que se refiere a participación ciudadana, al ver que el primer organismo, por lo menos con esos argumentos, fue creado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha fracasado. Totalmente, totalmente. Es una institución que no ha cumplido en lo absoluto las competencias que la Constitución le asigna. Los concursos públicos para designar autoridades que en teoría iban a traer más integridad, más transparencia, efectivo respeto a los méritos y a la experiencia, terminaron convirtiéndose en un burdo juego político. La promoción de la participación ciudadana y el control social terminó convirtiéndose en el último plato de un banquete de designación de autoridades, incluso manipulado, incluso con persecución a quienes intentaron separarse de una línea oficialista en su momento, tratando de efectivamente hacer Contraloría Social. ¿Para qué ha servido el Consejo de Participación Ciudadana? Para las pugnas internas, para los egos de sus integrantes, para tener exmiembros incluso procesados y sentenciados por la justicia, y mientras tanto, la plata para sostener la institución, varios millones de dólares, salen de tu bolsillo, del mío y el de todos los ecuatorianos sin resultado alguno. Hay un problema sistémico en la estructura orgánica de la democracia ecuatoriana, y si es que existe, como creo que es ineludible la respuesta, ¿cómo acometer este tema? ¿Se tendrá que pensar en una reestructuración, en una asamblea constituyente? No se necesita refundar el país para cambiar las cosas. Creo que principalmente se necesita una ciudadanía activa y empoderada que haga respetar su mandato y su voluntad respecto de quienes dicen representarla. No nos olvidemos que a través del voto hacemos uno de los actos más importantes del rol del ciudadano, que es elegir a alguien para quien nuestra representación actúe durante un periodo de tiempo. Exigir rendición de cuentas, hacer contraloría social, ocupar espacios de participación en las distintas instituciones es algo que se ha ido abandonando y que se debe retomar de manera urgente. Por otro lado, bastaría que todos empecemos a respetar las disposiciones constitucionales y legales para darnos cuenta que una nueva constitución puede ser maravillosa o mala, pero es necesario respetarla. Que unas nuevas leyes pueden ser discutidas, aprobadas o rechazadas en la Asamblea Nacional, pero si no son implementadas a cabalidad, no sirven para maldita la cosa, perdón el término. Y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, Gustavo, que todos tenemos que respetar la Constitución y la ley. Ese todos involucra no solo a nosotros los ciudadanos, sino también a aquellos que ejercen espacios de representación, el presidente de la República, los asambleístas, los jueces de las Cortes, entre otros. ¿Qué perspectivas se ven con respecto a la consulta popular? Escuchamos criterios y vaticinios de todo tipo. Una vez más estaremos frente a un termómetro de popularidad o simplemente el resultado de la polarización de las fuerzas políticas en el país.
Si bien es cierto que la campaña apenas ha empezado, hace muy pocas horas, no podemos ni siquiera contar varios días o hablar de una primera semana, hemos visto que nadie te está analizando de fondo las preguntas, ni del lado del gobierno nacional, ni del lado de aquellos que se inscribieron para hacer campaña por el no. Simplemente es dile no a esta persona o dile sí a esta persona. Y de eso no se trata. Más aún, si en teoría lo que nos están proponiendo a través de las preguntas es una transformación que va a traer resultado y beneficios a los ecuatorianos. Lamentablemente creo, y creo además que es una triste realidad en todo este tipo de procesos, seremos muy pocos aquellos que votemos de manera diferenciada, no en plancha, poniendo sí en algunas preguntas, no en otras, analizando el fondo de los anexos. La gran mayoría, incluso por desidia, al recibir tal cantidad de papeletas el próximo 5 de febrero, terminará rayando cualquier cosa sin importarle el resultado. ¿Qué opinión tiene sobre un compromiso público que hizo el presidente de la República, que hicieron sus dos principales ministros que tienen que ver con temas políticos, el de gobierno y el del interior, con respecto a la infiltración de mafias y de la narcopolítica en la política ecuatoriana? Estamos ya en la primera semana de campaña y hasta el momento no se han concretado estas denuncias. Es innegable que el fenómeno del crimen organizado y del narcotráfico permeó en la política nacional no ayer ni hace 1 o 2 años, sino desde hace mucho tiempo. Este fenómeno ha sido discutido por muchos en las elecciones presidenciales anteriores, 2021, 2017, en las elecciones seccionales anteriores, recordarás tú. Y pues claro, siempre hay bocones que simplemente dicen cosas por decirlas o por verse bonitos ante las cámaras de televisión, pero que terminan sin concretar efectivamente las denuncias que realizan. En lo personal, estoy aquí sentado esperando aún que el presidente de la República concrete una denuncia ante la Fiscalía respecto de esos nombres que dijo tener, no solo de candidatos, sino de autoridades con vínculos directos con la narcopolítica. Ojalá no sea simplemente una más de aquellas cuestiones que lanza el presidente, esos exabruptos, de los cuales después pide disculpas y da por zanjado el tema. Porque en este caso, frente a la gravedad de los hechos, lo que necesitamos es combate directo desde la justicia y el impedimento de que esto quede en la impunidad. Si bien la campaña electoral propiamente dicha, aquella que está financiada con fondos públicos y controlada por el Consejo Nacional Electoral, está desperezándose, diríamos, en esta semana, se están puliendo aún detalles, no se inicia en forma. Desde hace varias semanas, meses quizá, se empezaron ya campañas electorales aquí en Ecuador. Al momento, el Consejo Nacional Electoral reconoce tener muy poco control o descontrol más bien en lo que se refiere a campaña, a control de campaña, a inversión, a dineros que se ponen en la campaña, etcétera. ¿Cuáles serían las principales observaciones de lo que va de esta primera semana de esta campaña que ciertamente es bastante corta? El punto de partida, Gustavo, lo que dije a propósito del tema anterior. Si supiéramos respetar la Constitución y la ley, el panorama sería distinto. Acá, pues, qué triste tener que consolarnos por una declaración de la autoridad electoral que dice no tiene capacidad para, por ejemplo, hacer un control de la precampaña o que no cuenta con recursos suficientes para estar detrás de todos y cada uno de los candidatos y el financiamiento de la política. Este tipo de cuestiones trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo y una afectación de fondo a los pilares mismos de la democracia. Si las instituciones no actúan, por supuesto que nos corresponde actuar a los ciudadanos, pero cuando hay temas tan grandes de por medio, el temor puede ser mayor, precisamente por represalias, amenazas, intimidaciones, al haber cuestiones de crimen organizado detrás de uno o varios candidatos históricamente hablando. En ese sentido, pues hay que seguir trabajando para que se fortalezcan las instituciones, para que además de este tipo de temas no queden solo en la esfera de la autoridad electoral, entiendas el Consejo Nacional Electoral, y que, por ejemplo, la Fiscalía, que es quien debe perseguir delitos como los que estamos mencionando en este momento, actúe de manera consciente, urgente y oportuna. Si no, después
ya no vamos a hablar de influencia de la narcopolítica en las campañas, sino que hablaremos, como en algunos otros países de América Latina, lamentablemente, de narcoautoridades o de haber cedido terreno completamente en una localidad al crimen organizado. Eso es algo que creo distante de suceder en Ecuador, pero no puede pasar a vista y paciencia de las autoridades. Dejando aparte el referéndum sobre el cual se ha hablado mucho sobre sus alcances y consecuencias, ¿qué es lo que se está jugando el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué se está jugando la oposición? ¿Qué se está jugando el populismo en estas elecciones? Más que en la consulta popular, en este referendo, hay mucho que se está jugando con las elecciones seccionales. Es indiscutible que se está midiendo fuerza política de cara a lo que serán las elecciones de 2025, o quién sabe si antes. Además, se está midiendo la fuerza del oficialismo y de la oposición, un oficialismo que ha sido incapaz de presentar candidaturas a lo largo y ancho del territorio nacional o que incoherentemente ha presentado candidaturas en algunas provincias del país en alianza con quienes se dicen sus principales opositores. Del lado de la oposición hay mucho más coherencia y hay mucho más fuerza política, organización territorial, así es que creo que ahí está la verdadera medición. Una consulta como la que se está haciendo, por supuesto que es importante, pero creo que el gobierno, al igual que con otros éxitos que ha tenido en estos 19 meses de gestión, no está preparado para lo que viene después, sea un resultado positivo o negativo, y simplemente esperará a que por un golpe de suerte mejoren las cifras de credibilidad y confianza del presidente y de su gabinete de ministros, sin saber, como digo, ni siquiera cómo frentear una inminente crisis de gobernabilidad con el legislativo. Mira que, insisto, aunque todo lo que aprueben los ecuatorianos, si es que efectivamente lo hacen, entra en vigencia de manera automática con la proclamación de los resultados de la consulta, hay muchos ajustes legales que se deberán hacer al interior de la Asamblea Nacional y para lo cual los votos de la oposición son fundamentales. Para cubrir las dos principales del país, ¿qué observaciones tiene usted, abogado Alarcón, sobre Guayaquil y Quito? ¿Se están dando las cosas de acuerdo a lo que se puede juzgar en las encuestas y también en lo que Lucio Gutiérrez lo llamó las encuestas de carne y hueso, lo que se preveía en estas ciudades? Las encuestas no son más que fotografías de un momento específico, por ello es que cada vez más las campañas políticas no se guían por una encuesta, sino que las realizan de manera periódica en lo que se denomina un tracking de cifras. En ese sentido, pues, lo que más inquieta en este momento es que todas las casas encuestadoras o empresas de estudios de opinión señalan hay un alto índice de indecisión de personas que aún no saben por quién votar, tanto en Quito como en Guayaquil. Sorprende, sí, que en el caso de Quito, los números que arroja, incluso un candidato que puede estar en el primer lugar, vuelve a ser como aquel de hace 4 años, es decir, apenas por sobre el 20% o bordeando el 20%, lo que ya nuevamente nos prepara aquí en la capital para una crisis de legitimidad. En cambio, alcaldes que podrían llegar sin mayorías legislativas o sin ni siquiera grupos completos de concejales al interior de sus consejos municipales, debiendo pactar con las distintas fuerzas. No nos olvidemos también que en el caso de Quito hay un candidato con altas posibilidades de regresar al poder, me refiero al exalcalde Jorge Yunda, cuya situación jurídica, por mucho que nos hablen de temas en el Tribunal Contencioso Electoral y a través de abogados a favor y en contra, habrá que ver si es que efectivamente le dejan ejercer el cargo público en función del producto de la elección si es que gana. En el caso de Guayaquil, creo que la cuestión es un poco más definida en el sentido de que son muy pocas fuerzas políticas las que pugnan por hacerse con el control tanto del municipio de Guayaquil como de la prefectura del Guayas, pero sí me anticipo y creo que eso se evidenciará el próximo 5 de febrero, de ser reelecta la actual alcaldesa Cintia Viteri, tendrá el porcentaje más bajo desde que León Febres Cordero ganó la primera elección de la alcaldía de Guayaquil. No nos olvidemos que el Partido Social Cristiano, Gustavo, tú lo sabes, en Guayaquil ha obtenido porcentajes enormes, tanto en elecciones como en reelecciones, y creo que en este momento, aunque la suerte les favorece,
no llegarán a esos porcentajes a los que están acostumbrados. Para finalizar, y mirando unos días atrás, ¿qué efectos trajo y qué objetivo habrá tenido ese globo de ensayo de Guillermo Lasso de sugerir una candidatura para la reelección? Nuevamente, esas metidas de pata que uno no puede explicar con un gobierno con tan bajos niveles de credibilidad y de confianza, con un gobierno que está en este momento peleando por el resultado de un referendo, que tiene unas elecciones seccionales de por medio. Adelantar una noticia como esa es aventurarse a lo que pasó, a que los ecuatorianos discutamos sobre ese tema y no sobre el resultado positivo de la visita de nuestro primer mandatario a los Estados Unidos. Esa ingenuidad, esa improvisación, esos arranques de ego siempre terminan pasando factura, y creo que en este caso lo óptimo es al menos sugerirle al presidente que enfoque sus esfuerzos en terminar bien el mandato para el que fue electo y no estar pensando en un siguiente mandato de manera prematura. Gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo. Un abrazo para ti y para la audiencia. El abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.